Bueno, continuando con las obras de S. Van Dyne, estamos con su novela de El asesinato del casino y vamos a iniciar el capítulo 11, que se llama El miedo al agua. Domingo 16 de octubre, 12:30 de la mañana. Swaker asomó la cabeza. El sargento Head está aquí con un caballero llamado Bloodgood. Markham miró a Vance, que hizo un gesto de conformidad, y ordenó a Swaker que los hiciera pasar. Bloodgood se presentó taciturno y malhumorado. Pendía desmayadamente un cigarrillo de sus gruesos labios y llevaba hundidas las manos en los bolsillos del pantalón. Saludó con un frío gesto a Vance, sin pronunciar palabra, y se inclinó ligeramente cuando fue presentado a Markham y a mí. Invitado a sentarse, se dejó caer en la silla más próxima. Pregunten lo que quieran, dijo, indiferente. Kincaid me telefoneó para advertirme que iban ustedes a ponerme sobre el tapete. Le dijo eso. Vance se había aproximado a una de las ventanas y fingía curiosear el exterior. Muy interesante. Le avisó que tuviese cuidado o le aconsejó lo que tenía que contestar. Preguntó a Bloodgood sin más preparativos. Bloodgood se irguió en su asiento. Ni una cosa ni la otra. ¿Por qué iba a hacer eso?, replicó, procurando contenerse. Pero si me dijo que usted me relacionaba con el accidente de Lynn Llewellyn la noche última. Usted mismo es el que se relaciona, Mr. Bloodgood, replicó Vance sin apartar la mirada del pedazo de cielo gris que se vislumbraba por los cristales de la ventana. Nosotros pensamos meramente que usted podía darnos alguna explicación o sugerencia que nos ayude a llegar al fondo de este endemoniado asunto. El tono de Vance, aunque firme y enérgico, no era agresivo, y Bloodgood se sintió evidentemente bien impresionado, pues adoptó una postura más natural en su silla y abandonó su gesto de mal humor. Realmente no tengo nada que explicar, Mr. Vance, dijo en tono cortés. Usted se refiere, supongo, a las instrucciones que di al camarero japonés para que trajese agua clara a Lynn. Eso no fue más que una desgraciada coincidencia. Traté solo de mostrarme amable con un cliente del casino, cosa que es mi deber. Kincaid es un poco descuidado para eso. Yo sabía que Lynn no acostumbra a beber agua mineral y además le había oído pedir agua corriente a primera hora de la noche. La mayor parte de los camareros conocen sus gustos, pero Mori hace poco que está con nosotros. Añadiré que Llewellyn no bebe mucha cuando está en el casino. Probablemente leyó en alguna parte que hay que tener el cerebro despejado cuando se juega. Ya ve usted que tendrá que ver. Bloodgood hizo un gesto de desprecio. La suerte no necesita averiguar el estado mental de un hombre para prodigiarle sus favores. Estamos de acuerdo, murmuró Vance. La ley de las probabilidades rige igualmente para el sobrio que para el embriagado. Sí,
Ya lo dijo Consolín, pero detrás de su politesi hacia Llewellyn no se ocultó en realidad otro deseo que el de servir a su cliente. ¿Un deseo siniestro, quiere usted decir?, preguntó Bloodgood, poniéndose repentinamente serio. No he especificado tanto, contestó Vance, sin dejar de fumar plácidamente. ¿Por qué atribuir un sentido tan poco caritativo a mis preguntas? Confío en que el gusano de la conciencia no roerá tu alma. Bloodgood se tranquilizó, y una sombra de cansada sonrisa volvió a animar su boca. Acabaré por ahorcarme yo mismo, rió. Soy de los que me entregan en cuchillo y lo cojo por la hoja. El hecho es que en otras circunstancias yo no me habría mezclado en las bebidas de Llewellyn. No me es simpático el individuo, pero me dio lástima en aquel momento. Kincaid no le tiene tampoco mucha simpatía, y no he visto a nadie con peor suerte jugando a la ruleta. Rara es la vez que gana, y Kincaid se divierte viéndole perder. Anoche tuvo una racha de suerte. Llevaba ya recuperada una buena parte de lo que anteriormente había perdido. Después se hizo pedazos. Reacción psicológica. Me imagino que se puso nervioso, desequilibrado, y empezó a hacer las cosas más absurdas, cubriéndose las posturas y jugando en su contra. Aquello no podía durar mucho. Necesitaba beber como hombre alguno jamás lo necesitó. Y cuando vi el agua mineral que aún no había tocado, me sentí humanitariamente inclinado a ayudarle. Por eso pedí el agua fresca. La ocasión, por otra parte, no podía ser más oportuna. Ganaba entonces más de $30,000, pero evidentemente mi bondad me hizo cometer un error. Sí, así son las cosas. Uno nunca sabe cómo acertar. Extraño mundo este. Vance hablaba como abstraído. ¿Y sabe usted de dónde le sirvieron el agua que usted tan caritativamente pidió? Supongo que del bar. Oh, no, del bar. No. Mori se vio detenido camino a su misericordiosa omisión. El agua salió de la jarra particular de Kincaid. Bloodgood se enderezó y abrió desmesuradamente los ojos. Sí, insistió Vance. Kincaid dijo a Mori que trajese el agua de su despacho. Había demasiada gente en el bar, según me explicó, y ello suponía un retraso innecesario. Lo hacía por el bien de Llewellyn. Todos se preocupaban de su bienestar la noche pasada. Ángeles guardianes, todos muy simpáticos, y a pesar de tanta solicitud, el ingrato joven se desplomó, después envenenado. Bloodgood hizo ademán de querer hablar, pero lo pensó mejor, y recostándose en la silla miró al espacio en sombrío silencio. Tras una corta pausa, Vance arrojó su cigarrillo y tomó asiento frente a Bloodgood. ¿Estará usted enterado, naturalmente, de la muerte de la esposa de Llewellyn la pasada noche?, preguntó. Bloodgood hizo un gesto afirmativo, sin apartar su mirada de un punto lejano. Lo leí en los periódicos de esta mañana. ¿Cree usted que fue suicidio? Bloodgood bajó la cabeza y miró a Vance. No lo fue. Los periódicos dicen que se encontró una nota. Así fue, pero no muy convincente, sin embargo. Pues ella era muy capaz de suicidarse, sugirió Bloodgood. Vance cambió de tema. Supongo, dijo, que Kincaid le diría por teléfono que Miss Amelia Llewellyn también sufrió un accidente la noche pasada. Bloodgood se puso nerviosamente en pie. ¿Qué dice?, exclamó. Nada me comunicó acerca de Amelia. ¿Qué sucedió? El hombre parecía realmente consternado. La joven bebió un vaso de agua
en la habitación de su madre, y le sucedió algo muy parecido a lo de su hermano. No obstante, el accidente no fue grave. Ya está perfectamente bien. Acabamos de venir de ahí ahora. No hay motivo para esa preocupación. Tenga la bondad de sentarse. Solo he de hacerle algunas preguntas más. Bloodgood recobró su asiento con visible mala gana. ¿Está usted seguro de que se encuentra bien? Sí, segurísimo. Podrá usted verla cuando salga de aquí. Estoy convencido de que agradecerá su visita. Kincaid está ahí también. Y ya que hablo de él, ¿cuáles son sus relaciones con Kincaid, Mr. Bloodgood? El hombre titubeó y después dijo, no muy seguro, puramente financieras. Claro está que en ellas va envuelto un cierto sentimiento de amistad. Le estoy muy agradecido. De no ser por él, probablemente estaría aún enseñando química o matemáticas con un tercio del salario que gano en el casino, cosa que me aburría bastante. Kincaid es exigente, pero es bastante generoso. No puedo decir que le admiro por completo, pero tiene muchas cualidades apreciables y siempre ha jugado limpio conmigo. Bloodgood hizo una pausa y prosiguió con cordial sonrisa. Creo que me quiere y eso tiene naturalmente que inclinarme en su favor. ¿Conoce usted alguna significación al hecho de que hiciera servir a Llewellyn el agua de su propia jarra? La pregunta pareció inquietar a Bloodgood considerablemente. Se agitó en la silla y respiró angustiado antes de contestar. No sé qué decir. Ha llegado usted a preocuparme. Pudo muy bien ser una extraña coincidencia. Kincaid acostumbra a hacer espontáneamente cosas así. En el fondo es un hombre bondadoso. Acoge sus pérdidas como un caballero y nunca se queja cuando la suerte le vuelve las espaldas. Puedo atestiguar que monta sus juegos legalmente, si he de decir la verdad. No puedo imaginármelo tramando nada contra uno de sus clientes, porque sus ganancias pongan en peligro la casa, y más tratándose de su propio sobrino. Y no pudo haber otra razón que las ganancias de Llewellyn, sugirió Vance. Bloodgood reflexionó unos momentos. Comprendo lo que quiere usted decir, contestó al fin. Con Amelia y Lynn y la esposa de Lynn fuera de su camino, se interrumpió de pronto, moviendo la cabeza. No, eso sería conocer el carácter de Kincaid. En caso de apuro, quizá un revólver. Sé que allá en África salió a tiros de alguien de algún mal paso, pero nunca empleó el veneno. Esa es arma de mujeres. Por educación y por naturaleza, Kincaid no es una serpiente. Siempre obra en línea recta, ¿no es eso? Sí, eso es, en línea recta, o no hace nada, o quiere una cosa o no la quiere. Carece de finesse en el sentido psicológico de la palabra. He ahí por qué es un gran jugador de póker y solo una medianía en el bridge. Pero solo un hombre puede jugar al póker. Es frío, audaz y no teme a nadie. Es tan astuto como el mismo Lucifer. No se detendría ante nadie para conseguir sus fines, pero siempre obra a cara descubierta. Se puede confiar en él aunque se proponga mataros. Veneno, no, eso no va con su carácter. Vance fumó largo rato pensativo. Usted es químico, Mr. Bloodgood, dijo al fin, y conoce íntimamente a Kincaid. Dígame, ¿también a él, por casualidad, le interesa la química? Por primera vez durante todo el interrogatorio, Bloodgood pareció descomponerse. Lanzó una penetrante mirada a Vance y carraspeó nervioso. No se puede decir que le interese, dijo con poco aplomo. Ese es un asunto completamente fuera de sus actividades y aficiones. Hizo una larga pausa y añadió,
Si la química produjera dinero, desde luego que Kinkai se interesaría por ella, pero solo desde un punto meramente especulativo. Bien, bien, murmuró Vance, siempre a la espera de cualquier oportunidad lucrativa. Eso es instintivo en todo jugador. Kinkai se da cuenta, añadió Bloodgood, de que su actual posición no puede durar indefinidamente. Una casa de juego es, en mejor de los casos, una fuente temporal de ingresos. Exacto. Así es nuestra hipermoral civilización. Es triste, pero dejemos a Kinkai por el momento. Dígame lo que sepa del joven doctor Ken. Cenó en casa de los Llewellyn la noche pasada y Miss Amelia le llamó cuando la esposa de Lynn se sintió enferma. El rostro de Bloodgood se ensombreció. Sé muy poco de ese caballero, dijo con cierta brusquedad, y solo le he tratado en casa de los Llewellyn. Creo que se interesa por Miss Amelia. Viene de buena familia, es amable, tiene simpatía y demás, pero siempre me ha chocado su falta de carácter. Diré también, ya que usted me pide detalles, que a veces me ha impresionado su indecisión, lo que le hace aparecer como si estuviera sumando números antes de contestar a una pregunta concreta o cuando trata de exponer su opinión. Un arrière pensée en acción, sugirió Vance. Bloodgood hizo un gesto de conformidad. Sí, algo afeminado en su proceso mental. Quizá ello es solo debido a su carácter fachendoso y a su constante esfuerzo por agradar, con aquellos insinuantes modales que el joven doctor cultiva. ¿Qué tal muchacho era Lynn Llewellyn cuando usted le conoció en el colegio? Vulgarcito, bastante bueno, pero inclinado a la vagancia. No tenía madera de estudiante, pensaba solo en divertirse y nunca se preocupó del porvenir. Pero yo jamás les usaré por eso, no era culpa suya. Su madre le ha mimado siempre mucho, se lo perdonaba todo, haciendo posible que volviera a caer en las mismas faltas, pero tuvo el buen sentido de conservar en sus manos los cordones de la bolsa. He ahí por qué juega el muchacho. Muchas veces lo confesó francamente. Tiene metido en la cabeza que su madre es responsable de los envenenamientos de la pasada noche, insinuó Vance en tono indiferente. Santo Dios, ¿es cierto?, exclamó Bloodgood, verdaderamente asombrado. No puedo comprender tal sospecha. Él mismo acostumbra a hablar de ello como la más noble de todas las viudas romanas, y no se equivoca. Ella fue siempre el hombre de la familia, no consiente que nadie se mezcle en sus asuntos. ¿Le recuerda usted a Agripina?, preguntó Vance. Una cosa parecida. Bloodgood se sumió de nuevo en sombrío silencio. Vance se levantó, paseó unos momentos por la estancia y de pronto se detuvo ante Bloodgood. Mr. Bloodgood, le dijo, 3 personas fueron envenenadas anoche. Una de ellas ha muerto. Las otras 2 se han restablecido. En el estómago de Mistress Lynn Llewellyn no se ha encontrado ningún veneno. 2 de las víctimas, Llewellyn y su hermana, enfermaron después de tomar un vaso de agua, y la jarra de la mujer muerta estaba vacía cuando nosotros llegamos. Gran Dios, la exclamación fue poco más que un suspiro, pero tuvo la emocionante calidad de un horror supremo. Bloodgood se puso penosamente en pie. Su rostro se había puesto repentinamente pálido, y sus hundidos ojos brillaban como 2 discos de metal pulimentado. El cigarrillo se le desprendió de los labios, pero no pareció darse cuenta de ello. ¿Qué trataba usted de decirme? Los 3 fueron envenenados con agua. ¿Por qué le asombra eso tanto? Aunque fuera cierto, preguntó
Avancé con fría calma, sin apartar de Bloodgood su mirada escrutadora. En efecto, iba a preguntarle, ya que conoce los detalles de lo sucedido la noche pasada, si podría usted sugerir alguna explicación. No, ninguna. La voz de Bloodgood tenía ahora un timbre poco natural, y él parecía respirar con esfuerzo. Me desconcertó el detalle del agua, ya que fui yo el que la pidió para Lynn. Avancé sonrió fríamente y avanzó un paso más hacia el hombre. No es eso, Mr. Bloodgood, le dijo con energía. Tendrá usted que buscar mejor excusa para su extraña emoción. Pero, ¿cómo voy a confesar lo que no existe?, protestó Bloodgood, buscando en sus bolsillos otro cigarrillo. Avancé prosiguió implacable. Ítem 1. Usted estuvo en la cena de los Llewellyn la noche pasada y tuvo acceso a todas las jarras de agua de la casa. Ítem 2. La única jarra que sabemos positivamente que no estaba envenenada es la de Miss Llewellyn. 3. Usted ha propuesto el matrimonio a Miss Llewellyn. 4. Usted es químico, y ahora considere esos 4 ítems a la luz del hecho de que fue también usted el que pidió agua clara para Lynn en el casino. ¿Tiene usted algo que decir? Bloodgood parecía ensimismado mientras Avancé hablaba. Tragó saliva varias veces y se humedeció los labios con la lengua. Le colgaban los brazos a ambos lados y daba la impresión de que todos los músculos de su cuerpo se encontraban en dolorosa tensión. Levantó la cabeza y miró francamente a Avancé. Comprendo perfectamente mi situación, dijo en voz baja. A pesar de que no ha sido posible encontrar rastro del veneno, yo aparezco como complicado en los acontecimientos de la pasada noche. No tengo explicación que dar, ni tengo nada que decir. Puede usted obrar como guste. La banca está abierta. Faites votre jus, monsieur. Avancé estudió a su enemigo sin cambiar de expresión. Creo que arriesgaré todas mis fichas a la próxima vuelta de la ruleta, Mr. Bloodgood, le dijo. La partida no ha terminado y tengo en ensayo un nuevo sistema. Le hizo un ademán de despedida y se alejó. Queda usted libre para ir a visitar a Miss Llewellyn. Espero que su nuevo método será mejor que los que estoy acostumbrado a ver, rezongó Bloodgood, y salió del despacho sin decir nada más. Avancé recobró su asiento y, eligiendo un reggae de su pitillera, fumó largo rato. Endemoniadamente extraño este individuo, rumiaba. Me dijo algo de altísima importancia, pero por Júpiter, que no sé lo que es. Se mostró razonable y veraz hasta que le mencioné el agua. La idea del veneno no le impresionó, pero la del agua le hizo perder los estribos. Parece una especie de hidrofobia psíquica. Es desconcertante. Marjan, ese hombre oculta algo vital para nuestra comprensión del asunto, pero no ha habido manera de hacerle hablar. Conozco al tipo. Realmente estaba dispuesto a dejarse arrestar antes que contestar a mis preguntas. Temor. Eso es lo que era. Se vio arrinconado, pero también se dio cuenta de que nosotros no conocíamos la causa de su arrinconamiento. Astuto jugador. Qué asombrosa rapidez mental en el cálculo de las probabilidades del juego. Avancé movió la cabeza en actitud dolorosa. Ni un pensamiento consolador. Luchamos contra la astucia. Marjan, si tenemos los ojos vendados, no hacemos más que tantear
en las tinieblas, pero Él nos dijo algo. Tenemos que descubrir lo que fue. Es la clave. Tengamos esperanza. Adelante, viejo amigo. Spes fove, et fore, cras semper aits melius. Capítulo 12. Banzé emprende un viaje. Domingo 16 de octubre, 1:30 de la tarde. Banzé se puso en pie lentamente y se aproximó a la mesa de Marcajá. Marcajá, le dijo con imponente seriedad, solo hay un modo de atacar este problema. Debemos poner los ojos en los hechos físicos conocidos y prescindir de todo lo que tienda a desvirtuarnos de ellos. Por esta razón, te voy a pedir que me pongas inmediatamente en contacto con el toxicólogo oficial. Marham le miró de mal talante. Hoy quiere decir, sí, insistió Banzé, y esta tarde a ser posible. Pero hoy es domingo, Banzé, rezongó Marham. Sería difícil. Sin embargo, veré lo que puedo hacer. Pulsó un timbre llamando a Swaker. Vea si puede encontrar al doctor Adolfo Hildebrands, ordenó al secretario. Cuando éste apareció, a estas horas ya no debe de estar en el laboratorio. Trate de telefonear a su casa. Swaker salió. Hildebrands es una buena persona, dijo Marrakam a Banzé, una de las mejores de este país. Es el verdadero tipo germano, cauto, engolado y altamente académico. Sin él nunca habríamos conseguido tener pruebas en los casos de Whites y Stanfords. Quizá esté en casa ahora o quizá no. Si no fuera domingo, sin embargo, en aquel momento sonó un zumbador y Margaján contestó por el teléfono, colocado sobre la mesa. Después de una breve conversación, colgó el receptor. Estás de suerte. Banzé, Hildebrands está en casa. Vive en la calle 84 y estará ahí toda la tarde. Ya viste lo que le he dicho, que le visitaremos dentro de un par de horas. Eso no nos va a ayudar, murmuró Banzé, o quizá vamos a descubrir que seguimos una pista falsa, pero no hay otro punto de partida. ¿Cuánto daría por saber lo que pensaba Bloodgood? Todo este asunto se resuelve en un mar de conjetura. Suspiró y aspiró profundamente el humo de su cigarrillo. Entre tanto, levantemos nuestros corazones. Sé dónde sirven una excelente sopa de tortuga, una omelette aux rojoms y un exquisito jerez, Allons Mons Vieux. Nos salió a abrir en persona al oír nuestra llamada y nos condujo a un estrecho gabinete atestado de muebles rococó del siglo XVIII. A pesar de su aspecto arisco y reservado, era muy amable y ocurrente, y acogió la presentación que de nosotros hizo Marcaján con grave cortesía. Banzé abordó inmediatamente el objeto de nuestra visita. Estamos aquí, doctor, dijo, para hacerle unas cuantas preguntas relacionadas con los venenos y sus efectos. Nos encontramos enfrentados con un serio y aparentemente oscuro problema relacionado con la muerte de Mistress Llewellyn la noche pasada. Ah, sí,
El doctor Hildebrandt se apartó lentamente la pipa de la boca. Doremus me llamó esta mañana y estuve presente en la autopsia. Hice un análisis del estómago en busca de un derivado del grupo de la belladona, pero no encontré nada. Mañana haré uno más completo de los otros órganos. Lo que más nos interesa averiguar, prosiguió Vance, es si un veneno pudo haber sido la causa de la muerte, a pesar de no haberse evidenciado en el análisis, y en tal caso, cómo fue administrado. El doctor Hildebrandt reflexionó un momento. Quizá pueda ayudarle a usted, y quizá no. La toxicología es una ciencia complicada y difícil. Muchas de sus facetas no las conocemos todavía. Volvió la pipa a su boca y lanzó al aire varias bocanadas de humo, como tratando de ordenar sus pensamientos. Después habló en un tono doctoral y didáctico. Usted sabrá, naturalmente, que el veneno, en sentido biológico, no existe en el cuerpo si es enteramente insoluble, pues en tal caso resiste a su absorción por el riego sanguíneo. El corolario es que cuanto más soluble es una sustancia, más fácilmente es absorbida por la sangre y por consecuencia más enérgicamente actúa sobre el cuerpo humano. ¿Y qué hay de la dilución de un veneno en el agua, doctor?, preguntó Vance. El agua no solo apresura la absorción de un veneno, sino que generalmente aumenta su actividad. No obstante, en el caso de un corrosivo, el agua aminora los efectos tóxicos, pero por otra parte, debe tenerse en cuenta el estado del estómago en el caso de los venenos tomados por vía bucal. Si hay alimento en el estómago, al tiempo de la ingestión, la absorción del veneno se retrasa. Pero si no hay alimento, la absorción, así como la acción del veneno, se verifica más rápidamente. En el caso Llewellyn, el estómago debía de estar relativamente vacío, indicó Vance. Así es, y podemos dar por sentado que si el veneno fue absorbido por el estómago, el efecto tuvo que ser bastante rápido. Creemos saber la hora aproximada en que fue tomada el veneno, dijo Vance, pero nos interesa conocer la hora científicamente establecida. Sí, la hora es detalle importantísimo en todos los casos sospechosos de criminalidad, pero su determinación no es cosa sencilla, pues en tales casos no se suele tener datos de cómo o en qué condiciones fue tomado el veneno. La hora de la ingestión depende enteramente de la clase de droga y de los síntomas observados. Casi todos los venenos comunes actúan rápidamente, aunque puedo recordar varias excepciones fisiológicas en que la acción del veneno no se reveló hasta pasadas algunas horas de la ingestión, pero generalmente hablando, los síntomas de envenenamiento por vía bucal se manifiestan a la hora. En la mayoría de los casos, si el estómago está vacío, los síntomas aparecen dentro de los 10 o 15 minutos de la toma. Esto es particularmente cierto en el caso de la belladona y de la atropina. ¿Y qué hay de un veneno tomado por vía bucal, cuya presencia no se acusa, sin embargo, más tarde en el estómago?, preguntó Vance. El doctor Hildebrandt carraspeó como un juez. Tal condición se ve en cierto número de venenos tomados por la boca, y significa sencillamente que el sistema ha absorbido todo el veneno que penetró en el estómago. Pero claro está que tendrían que encontrarse depositados en la sangre y en los tejidos. Desgraciadamente, en muchísimos casos de envenenamiento criminal, solo se da el estómago
al toxicólogo para su examen químico. Con ese único elemento de juicio, los dictámenes son incompletos, pues como ya dije, la rápida absorción del veneno puede no haber dejado huellas en aquel órgano. Naturalmente, el toxicólogo a quien solo se le da el estómago para su examen puede suponer que el veneno que en él encuentre es el que podría llamar un sobrante del que realmente fue ingerido y absorbido por el sistema. Pero eso no es una prueba concluyente. He ahí por qué deberían ser químicamente analizados los demás órganos de las personas sospechosas de haber muerto envenenadas: el hígado, los riñones, los intestinos y hasta el cerebro y la médula. Cuando el veneno penetra por vía bucal, es primeramente absorbido a través del estómago, después se incorpora a la sangre y finalmente se deposita en los tejidos del hígado, de los riñones y de otros órganos. Comprenderá usted, claro está, que los venenos pueden penetrar en el cuerpo por otros caminos que la boca, y en tal caso no se encontraría naturalmente rastro de ellos en el estómago. Eso es una de las cosas que queríamos saber, interrumpió Banzé, en vista de que Mistress Llewellyn murió al poco rato de haber ingerido el veneno y de que no se ha encontrado rastro de él en su estómago. Yo deseaba preguntarle en qué otra forma, que no fuese por ingestión, pudo ser administrado. El doctor Hildebrands dejó vagar pensativo la mirada por el espacio. Pudo ser administrado por inyección, es decir, actuando directamente por vía hipodérmica en la corriente sanguínea, o también pudo ser absorbido por la mucosa de la nariz o por la conjuntiva. Es uno u otro caso. Claro está que no se encontraría rastro del veneno en el estómago. Banzé fumó unos momentos en profunda meditación. Finalmente aventuró otra pregunta. ¿Existen casos en que el veneno tomado bucalmente o ocasionando la muerte no deje rastros en algún órgano del cuerpo? El doctor concentró su mirada en Banzé. Hay venenos que, una vez absorbidos por el organismo, no ejercen acción química sobre la sangre, y existen otros que no se transforman en compuestos insolubles cuando entran en contacto con los tejidos. Tales venenos son rápidamente eliminados por el sistema. Si la víctima de un envenenamiento vive el tiempo suficiente después de ingerir la droga, todo rastro de esta puede desaparecer por completo del cuerpo, pero no hay indicio alguno de que tal sea el caso de Mistress Llewellyn. Todos los síntomas violentos de envenenamiento aparecieron en ella poco después de la ingestión, y en mi opinión no pudo existir proceso eliminatorio. Pero aun en los casos en que no se encuentre veneno en los órganos, insistió Banzé, no se producirán cambios orgánicos en el cuerpo que revelan la naturaleza del veneno ingerido. En ciertos casos sí. El doctor Hildebrands volvió a clavar su mirada en el espacio. Tales indicios, no obstante, son muy inciertos. Ya sabe usted que diversos tipos de enfermedades pueden producir sobre los órganos efectos parecidos a los ocasionados por ciertos venenos. Sin embargo, si las lesiones descubiertas son idénticas a las que produciría el veneno que se supone tomó una persona, se puede afirmar que tales lesiones son el resultado de este último. Por otra parte, he tenido ocasión de observar ciertos casos en que se sabía positivamente que había sido tomado un veneno y sin embargo los órganos no mostraron ninguna de las lesiones que era dado esperar. En el famoso caso de Heidelmeyer, por ejemplo,
Se sabía que la muerte había sido causada por arsénico. Pues bien, ni en el estómago ni en los intestinos estaban irritados y las mucosas se mostraban aún más pálidas que en circunstancias normales. Banzé sonrió decepcionado. La toxicología, según veo, es una ciencia a la que ni remotamente se podría calificar de matemática. Sin embargo, debe de haber algún medio de llegar a una conclusión definitiva, partiendo de un conjunto dado de condiciones. Por ejemplo, aunque no se encuentren en el sistema rastros de veneno, no sería posible determinar cuál es este por los síntomas de la persona y por las apariencias post-mortem. Eso, replicó el doctor Hildebrandt, es más bien un problema médico que toxicológico. No obstante, le puedo decir que los síntomas de algunas enfermedades recuerdan muchísimo a los de ciertos tipos de envenenamiento. Por ejemplo, los síntomas de la gastroenteritis, del cólera morbo, de la úlcera del duodeno, de la uremia y de los ácidos agudos son como remedios de los de envenenamiento por arsénico, yodo, mercurio, acónito, antimonio digital y varios álcalis y ácidos corrosivos. Las convulsiones que acompañan al tétanos, a la epilepsia, a la eclampsia puerperal y a la meningitis son idénticas a las producidas por el alcanfor, los cianuros y la exticina. Pupilas dilatadas, tan características en las enfermedades que producen atrofia óptica o debilidad del nervio del movimiento del ojo, acompañan también al envenenamiento por el grupo de la belladona, la cocaína y la gelsemina, mientras que la concentración de la pupila tan peculiar de la Tabes, por ejemplo, se produce también por el opio, la morfina y la heroína. El opio, el paraleido, el dióxido de carbono, la iosina y los barbituratos producen coma, lo mismo que la hemorragia cerebral, la epilepsia y las lesiones cerebrales. El delirium que encontramos en las enfermedades mentales orgánicas y en la nefritis puede producirse por la administración de atropina, cocaína, haxis y otros varios venenos. La nitrobenzina, la anilina, el opio y sus derivados producen cianosis, igual que las enfermedades cardíacas y respiratorias. La parálisis en ocasiones por la ingestión de cianidos y monóxidos de carbono, pero también en consecuencia de los tumores cerebrales y de la apoplejía. Después viene la cuestión de la respiración. El opio da una respiración lenta, pero también la origina la uremia y la hemorragia cerebral. ¿Qué más? Los venenos del grupo de la belladona producen respiración rápida, cosa que también es corriente en el histerismo y en las lesiones de la médula. ¡Caramba!, exclamó Banzé. Cuanto más avanzamos, más nos alejamos de la infalibilidad. El doctor rió de buena gana. La toxicología no es ciencia completamente desahuciada, añadió. Si se encuentra veneno en los órganos de una persona muerta y la patología del caso corresponde exactamente a los síntomas que debe producir aquel veneno, estará justificado el aceptar como un hecho que la persona murió por la acción del tóxico. Banzé mostró su conformidad con un gesto. Sí, comprendo, pero me ha parecido oírle a usted
que la ausencia de un veneno determinado en los órganos no significa que la muerte no sea debida a esa causa. Entonces, es posible que el tóxico esté realmente en los órganos analizados y sin embargo se resista a la defección por el análisis químico. Oh, sí, existen varias sustancias tóxicas para cuya determinación no ha encontrado aún los medios de la química. Además, no debe usted pasar por alto el hecho de que hay venenos que, cuando se ponen en contacto con ciertos elementos químicos del cuerpo humano, se convierten en sustancias inofensivas, como las que abundan en nuestro organismo. Así pues, ¿es posible envenenar a alguien deliberadamente sin temor a dejar rastro del procedimiento seguido? Sí, es posible. Si se pudiera introducir con éxito sodio común en el estómago. Sí, lo sé, interrumpió Banzé, pero la perforación de las paredes del estómago para la combustión del sodio no es lo que a mí me preocupa. Lo que yo necesito saber es esto. ¿Existen verdaderas sustancias venenosas que produzcan la muerte sin dejar rastro? Sí que existen. El doctor se quitó la pipa de la boca. Hay, por ejemplo, varios venenos vegetales que no producen lesión específica alguna, ni son químicamente identificables, y ciertos venenos orgánicos pueden convertirse en elementos comúnmente presentes en el cuerpo humano. Además, se conocen diversos tóxicos volátiles que pueden haberse ya disipado cuando el toxicólogo, el doctor Hildebrand, contestando a la pregunta de Banzé, mencionó específicamente varios venenos que no dejan huellas en el cuerpo humano, pero los omitimos para no hacer del dominio público conocimientos tan peligrosos. Coge los órganos para su examen. Todo esto sin mencionar los ácidos minerales que producen corrosiones y son eliminados del sistema antes que ocurra la muerte, pues comprendo que este tipo de veneno no le interesa a usted. Estaba pensando particularmente, dijo Banzé, en cierta clase de veneno fácilmente obtenible, capaz de ser administrado en un vaso de agua sin que su presencia sea advertida por la víctima. El doctor Hildebrand sopesó el asunto unos momentos. Después movió la cabeza con inusitada gravedad. No, temo que las drogas y las sustancias químicas que se me ocurren ahora no satisfaga todas las condiciones que usted impone. Sin embargo, doctor, insistió Banzé, no es posible que se haya descubierto recientemente veneno que llene mis hipotéticos requisitos. Ciertamente que es posible, confesó el doctor. Constantemente se están haciendo descubrimientos de tóxicos nuevos. Banzé guardó silencio un largo rato. Después preguntó, ¿una dosis letal de atropina o belladona en un vaso de agua sería fácilmente descubierta por el que bebiese la mezcla? Oh, sí, daría el agua un sabor marcadamente amargo. ¿Tiene usted alguna razón para creer que el veneno, en el caso de los Llewellyn, fue administrado en agua? Banzé dudó un momento antes de contestar. Estamos todavía investigando este punto. El hecho es que dos personas, además de Mistress Llewellyn, fueron envenenadas y que ambas se repusieron, y las dos habían tomado un vaso de agua poco antes de sufrir un colapso. Existe además el detalle de que la jarra de Mistress Llewellyn estaba completamente vacía cuando nosotros llegamos. Comprendo, murmuró el doctor. Quizá después de mi análisis
pueda decir algo más. Vance se puso en pie. Le estoy profundamente agradecido. No se me ocurre nada más por el momento. El caso hasta ahora se presenta bastante oscuro. Y a propósito, ¿cuándo estará terminada su informe? El doctor Hildebrand se incorporó trabajosamente y nos acompañó hasta la puerta. Eso no es fácil de calcular. Será la primera cosa que me ponga a hacer mañana por la mañana, y si tengo suerte, lo tendré terminado para la noche. Nos despedimos. Iván se nos condujo a su casa. Estaba tranquilo y absorto, al parecer en sus pensamientos. Marham no intentó entablar conversación hasta que nos hubimos acomodado en la biblioteca. Currie entró y encendió fuego en la chimenea. Vance pidió un servicio de coñac Napoleón. Fue entonces cuando Marham aventuró su primera pregunta a Vance desde que abandonamos la casa del doctor. ¿Averiguaste algo? Quiero decir, si se te ocurrió algo nuevo durante tu entrevista con Hildebrand. Nada concreto, contestó Vance decepcionado. Esa es la parte extraña de este asunto. Siento como si estuviera casi tocando algo vital y siempre se me escapa. Varias veces esta tarde, mientras el doctor disertaba, sentí que me estaba diciendo algo que yo necesitaba saber, pero no pude poner el dedo encima. Ah, Marham, si yo fuese siquiera un psíquico. Suspiró y calentó el coñac contra sus manos, aspirando su vaho a través de la estrecha abertura del inhalador en forma de campana. Pero hay un motivo que se repite sin cesar en el transcurso de los acontecimientos de la noche pasada: el motivo del agua. Marham le miró intrigado. He advertido que varias de tus preguntas tuvieron por centro ese tema. Oh, sí, no lo puedo remediar. El agua fluye por todas las rendijas de este siniestro drama. Llewellyn pide un whisky e insiste en que se le sirva agua clara, pero no la bebe cuando se la traen. Más tarde, Bloodgood repite la orden y Kincaid envía al camarero a su despacho en busca de líquido. Luego es el mismo Kincaid el que quiere beber y la jarra está vacía y le envía al bar para que la llenen. La jarra de Virginia Llewellyn estaba también vacía cuando llegamos a la casa. Amelia Llewellyn toma el último vaso de agua de la jarra de su madre y sufre un colapso. Su propia botella se encuentra más tarde también vacía, aunque la joven explicó este punto. Bloodgood se emociona y calla a la sola mención del agua. A donde quiera que volvamos la vista, agua. Por mi alma, Marham, que esto ya va pareciendo una odiosa charada. ¿Crees acaso que todas esas víctimas fueron envenenadas valiéndose del agua? Si lo creyéramos así, el problema estaría resuelto, pero no encuentro el hilo que pueda unir todas estas repeticiones acuáticas. Llewellyn bebió agua, pero también bebió whisky. Virginia Llewellyn pudo haber sido envenenada con agua, pero si el veneno que tomó era belladona o atropina, como indicaban los signos post-mortem,
habría notado el sabor del veneno y no habría vaciado la jarra entera. La única de las 3 víctimas que podemos decir con cierta seguridad que fue envenenada con agua es Amelia, pero ni aun ella notó el gusto extraño y se había bebido toda su jarra a primera hora de la noche, sin sentir ningún efecto. Es desconcertante. Es como si el agua hubiese sido introducida en este asunto para guiarnos a alguna parte. Un asesinato planteado tan sutilmente como este parece estarlo. No repite a cada paso el mismo poste indicador de no ser cosa ya calculada, claro está. Pero no todo. Eso no puede ser. Y el desasosiego de Bloodgood al mencionar el agua. Tenemos la llave, Marham, pero maldita sea, no podemos encontrar la puerta. Hizo un gesto de desesperación. Agua, qué estúpida idea. Si siquiera hubiera algo más que agua, el agua no puede hacer daño a nadie, a menos que uno se sumerja en ella. ¿Y qué es el agua, Marham? 2 partes de hidrógeno y 1 de oxígeno, fórmula sencilla y elemental. Vance cayó de pronto, fijó la mirada en el espacio y automáticamente dejó su vaso de coñac sobre la mesa. Se inclinó hacia adelante en su sillón y repentinamente se puso en pie de un salto. «¡Oh, mi tía!», exclamó mirando a Marham. El agua no es necesariamente H2O. Estamos luchando aquí con lo desconocido. Sutilezas, entornó los ojos para reflexionar. Bien, puede suceder que se haya supuesto que vamos a seguir la pista del agua por una razón. Tenemos un químico y un doctor y un jugador financiero y libros sobre toxicología y odios y celos y un misterioso Edipo y 3 casos de envenenamiento y agua por todas partes. Oye, Marham, ocúpate en algo por un rato. Lee, piensa, duerme, pasea, juega a los solitarios, cualquier cosa, pero no me hables. Se volvió rápidamente y se aproximó a la parte de su librería donde guardaba los folletos y revistas científicas. Durante media hora revolvió papeles, deteniéndose acá y allá para leer algún párrafo o para echar un vistazo a algún artículo. Al fin colocó periódicos y documentos en su sitio y apretó un timbre llamando a Courrier. «Prepara mi maleta», ordenó cuando apareció el viejo mayordomo. «Partiré esta noche. Mete lo más indispensable y ponlo en el coche. Yo guío». Marham se puso en pie y abordó a Vance. «¿A dónde vas?», le preguntó algo molesto. «Se trata de una pequeña excursión», contestó Vance con insinuante sonrisa. «Voy en busca de la sabiduría. El agua me hace señas. Estaré de vuelta por la mañana, más sabio o más triste, o ambas cosas a la vez». Marham lo miró fijamente. «¿Qué te propones?». «Quizá sea solo un sueño fantástico, querido», sonrió Vance. Marham conocía a Vance demasiado para intentar obtener mejores explicaciones en aquel momento. «¿Es también un secreto al sitio a donde te encaminas?», preguntó Marham con reprimida irritación. «Oh, no, no». Vance se aproximó a su mesa y llenó su pitillera. «No es un secreto. Voy a Princeton». Marham le contempló con mudo asombro. Después se encogió de hombros y exclamó burlón: «¿A Princeton? ¿Un hombre de Harvard?».
alude a la tradicional rivalidad existente entre las universidades de estas dos poblaciones. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Estamos con el libro de El asesinato del casino, de S.S. Van Dines. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.